el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y hemos iniciado este mes de enero 2026 una serie que titulamos Decisiones. Y hemos estado viendo que nosotros somos el resultado de todas las decisiones que hemos pasado, en el pasado hemos tomado, que nosotros seremos el resultado el día de mañana de las decisiones que nosotros tenemos hoy en día, en el presente. Así que las decisiones son sumamente importantes, significativas en nuestro diario vivir. Las decisiones, mis amados hermanos, son parte de nuestra vida y cada momento, cada instante de su vida se trata de decisiones. Y el día de hoy voy a estar hablando la parte 3, Mateo 25, 31 al 46. Vamos a leerlo para que usted pueda tener un contexto de lo que vamos a estar hablando. Dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogistes, estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes, en la cárcel y vinistes a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto o cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Interesante que el Señor está describiendo un lugar real. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, no lo hiciste a estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán, escuche bien, estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Padre. Pensamiento central que quiero dejar en esta escritura es el siguiente. Jesús enseña, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que la fe verdadera se demuestra en un amor práctico hacia los más vulnerables. La fe que nosotros hemos depositado en Cristo Jesús es una fe que se manifiesta a lo exterior, es visible. Y es una acción que se muestra en aquellos que son más vulnerables, y lo acabamos de leer en la Escritura. Pero también leímos que el juicio final no se basa en lo que creemos, sino es cómo vivimos ese amor mediante las acciones concretas hacia los demás. Y en este caso, hacia el inconverso. No es meramente qué es lo que yo creo, sino cómo yo vivo mi fe en este mundo y alrededor de aquellas personas que me rodean. Y cuando digo que este pensamiento principal está relacionado muy directamente con aquellos que no conocen del amor de Cristo, de acuerdo al versículo 46. Vamos a verlo más adelante.
Y en esta escritura, igualmente, como observación, vemos las doctrinas de la cristología. Habla de Cristo, el Hijo del Hombre. También habla de la doctrina de los ángeles, cuando Él venga con sus ángeles. No simplemente habla de esta doctrina, sino también habla de la escatología de los últimos tiempos. Ya nos da a saber qué va a suceder el día de mañana. Y podemos profundizar en todas estas doctrinas teológicas y nos llevaremos semanas estudiando simplemente en la doctrina de la cristología. De la escatología, ¿quién no quiere saber del día de mañana? Pero no nos vamos a enfocar en ello el día de hoy. En esta escritura me quiero enfocar en el tema principal, que es el rey y el reino. Su pensamiento activo en la dinámica que se vive en el reino de los cielos. Cuando nosotros meditamos esta escritura, podemos ver este tema principal, el rey y su reino, y la dinámica que vive aquel que está subordinado a su reino. Observación, primero, ¿qué observamos en esta escritura? El Hijo del Hombre, empieza la escritura, dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Su primera observación en este punto, en esta lectura, es el siguiente. Cuando se refiere al Hijo del Hombre, esto alienta nuestro corazón, fortalece nuestra fe y nos da seguridad para el día de mañana. Esto cuando el escritor plasma las palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, nos da a entender, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que Jesús se identifica con cada uno de nosotros. Él fue humano como cada uno de nosotros. Hebreo lo describe, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él entiende nuestro dolor, entiende nuestra necesidad. Él se identifica con cada momento de nuestra vida. No hay nada que tú y yo podamos pasar y sufrir que Él no se identifique. Él sabe que sus hermanos, si hablamos en Cristo, en la familia de Cristo, Juan 1:12 dice, para los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si empleamos este pensamiento, entonces cuando nosotros entendemos, nosotros sabemos cómo sus hermanos, tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús, Él sabe, el Señor Jesús sabe cómo conocía el sistema en el cual vivían los discípulos y en el cual iba a vivir la primera o el inicio de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. El Señor Jesús sabe, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que vivimos en un sistema o vivimos bajo un sistema malo y perverso, que vivimos bajo un gobierno de personas con corazones llenos de maldad, que vivimos en medio de una sociedad caída con pensamientos e ideologías de demonios que luchan por la destrucción de la imagen del mundo que Dios creó. La familia, el hombre, la mujer. Jesús se identifica con cada lucha de cada uno de nosotros. Primer principio que nosotros entendemos es, Él te entiende, Él te comprende y Él se identificó como el Hijo del Hombre. Puedes levantar tu mano y decir, Señor, gracias porque tú conoces mis pensamientos, mis dudas y mis temores. Él sabe que vivimos y nuestros países viven bajo gobiernos llenos de avaricia, llenos de deseos, de control, de manipulación. Él lo sabe todo. Y este es el mundo que Él creó también. Y Él tiene cuidado no solamente de su mundo, sino también de su creación. Y Él se identifica con nosotros el día de hoy. Sabe que somos sus hijos. Y sabe que como iglesia, como hijos de Dios, la sociedad nos bombardea con todas las ideologías demoníacas, absurdas, que van en contra de lo establecido por el reino de los cielos. A mí no me da coraje, no me da risa cuando veo seres humanos, hombres, jóvenes, señoritas, actuando como perros, como animales. Al contrario, mi corazón se entristece al ver la condición de la sociedad. Y más cuando decimos, ¿y la iglesia qué está haciendo? Como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Oramos por ello?
Y yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando. Pero ese es el sistema en el cual vivimos. Pero esto es lo hermoso. Él lo sabe todo. Y Él tiene la respuesta para todo. Segundo principio que aprendemos en esta escritura, habrá un regreso inminente de Jesús. Esto no es una historia que alguien se inventó. El mismo Señor Jesús está hablando de su regreso y esto es inevitable. Jesús viene, su regreso está en plan, sigue avanzando. No sabemos el día ni la hora, no sabemos en la condición que Él nos va a encontrar cuando Él venga, si es que todavía estamos vivos, pero hay una verdad, Jesús viene. Estemos nosotros aquí o no estemos, hay una promesa de que Él volverá. Hay un regreso inminente de Jesús, no como Salvador, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá a poseer un pesebre indefenso. Él regresará con poder y gloria y Él mismo se entronará para siempre para juzgar las naciones y a los individuos en justicia. Él viene nuevamente, pero hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos, de reconocer que somos pecadores, para que Él sea nuestro Salvador, para cuando Él venga nuevamente, ahora será nuestro juez. En otras palabras, nos dará la total libertad por haber sido salvos en esta generación. Llegará el momento que nos va a decir, eres totalmente libre. Ya no habrá condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Voltea al que está a tu lado y dile, no sé si lo has pensado seriamente, pero Jesús vuelve otra vez. Se lo dijo. Crea o no lo crea, esta es palabra del Señor y la palabra del Señor se cumple. Así como celebramos Navidad, que vendría y nacería el Salvador del mundo, se cumplió. Ahora hay promesa de que Él regresará. Tercer punto, todos serán juzgados individualmente. Aunque la Escritura dice que todas las naciones se juntarán, pero después adelante habla que va a haber un proceso de separación. Ahora cada uno de nosotros individualmente rendiremos cuentas a Dios. Todos seremos juzgados individualmente. Y seremos juzgados individualmente en base a lo que hicimos o en lo que no hicimos. Y lo vamos a ver adelante igualmente. Sea bueno o sea malo. En tu dinámica personal, en tu dinámica familiar, en la social, en la espiritual, en la iglesia, de todo daremos cuenta. Esto a mí me pone en cierta manera a temblar porque de todo voy a dar cuentas yo. Yo voy a dar cuentas de lo que yo pensé de usted. Tal vez no se lo dije, pero lo pensé. Tal vez no lo actué, pero lo pensé. Tal vez yo tuve un mal pensamiento de usted, no lo ejecuté, pero Dios lo conoce y Dios lo pesó. ¿Y qué decir del compañero de trabajo? ¿Qué decir de la compañera de trabajo? ¿Qué decir del jefe? Así sucesivamente todos rendiremos cuentas a Dios. La salvación y el rendimiento de cuentas es individual. Yo quisiera dar cuentas por mis hijas y poner el pecho como Batman por mis hijas, no lo voy a poder hacer. Quisiera poner el pecho igualmente por mi esposa, no lo puedo hacer. Quisiera poner el pecho igualmente por ustedes, no lo puedo hacer. Yo mismo rendiré cuentas delante de este juez. Para ir desmenuzando un poco esta escritura e ir concluyendo, me llamó mucho la atención las ovejas y las cabras, porque a veces yo he usado ese adjetivo de decir, oh, esta es una cabrita, difícil de pastorearlas, oh, esta es una oveja muy sencilla, muy humilde,
pero meditando en esto, me llamó mucho la atención. Y a veces pensamos, y yo he creído y había creído siempre, de que el Señor Jesús aquí está maldiciendo a las cabras. Y cuando yo hacía mi exégesis de la Escritura, me di cuenta que no meramente es así. Y me puse a indagar en la cultura, en el tiempo antiguo, y encontré lo siguiente. En un trasfondo cultural del Medio Oriente en los tiempos de Jesús, tanto las ovejas como las cabras eran animales sumamente conocidos en todos estos tiempos bíblicos. Estos dos animales eran tan importantes, cada uno en su propio aspecto contribuía a la economía de la familia. Aunque económicamente, dice el texto, las ovejas tenían mayor importancia, pero las cabras eran también valiosas por su carne, su leche y su queso. Y no solamente eso, sino que se utilizaba el cuero de las cabras para fabricar contenedores de agua, de vino, y el pelo de la cabra se hilaba para hacer sogas y otras clases de productos. Las cabras, aún viendo en la Escritura, eran animales rituales puros y como tales, Dios los constituía un sacrificio aceptable. Eso me chocó todo lo que yo había aprendido desde mi niñez en relación a las cabras. Y me llevó a las siguientes escrituras en Levítico. Dice, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de la cabra, ofrecerá un macho sin defecto, ya sea oveja o ya sea cabra, pero tiene que ser un macho sin defecto. Ahí mismo Levítico 4:28 dice, luego que reconociese su pecado que cometió el individuo, dice, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometido. Lo que el Señor Jesús está hablando en esta escritura y hace la referencia en el versículo 33, donde dice, vayamos el 32, dice, y serán reunidas todas de las naciones, dice, y apartará los unos de los otros, dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo que el Señor Jesús está haciendo, una analogía de la cultura, de la dinámica de los hebreos, de los judíos en ese tiempo, decían, ustedes en su rebaño separan sus ovejas, separan sus cabritas, pero cada una de ellas tiene una función en la dinámica familiar, en su economía, pero cada una de ellas cumple un propósito en toda esta dinámica. Así como ustedes separan las cabras de las ovejas, dice, yo voy a ser, o el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, igualmente va a ser algo parecido. Está hablando, el énfasis es traer esa separación, hacer esa distinción. Por lo tanto, sería erróneo de parte mía entender o partir de esta parábola que las ovejas y las cabras son opuestas. Jesús, como dije anteriormente, está usando esta imagen del diario vivir de los israelitas. Él no está maldiciendo a las cabras. Cada una de ellas tenía un propósito específico en la dinámica del pueblo de Israel. ¿Qué estaba entendiendo o qué estaba tratando de decir el Señor Jesús con este ejemplo? Bien sencillo. Lo que el Señor Jesús nos quiere hacer llamar la atención el día de hoy es el siguiente. Al desafío de realizar hoy mismo una evaluación en nuestras vidas para estar listos cuando llegue ese momento. Jesús va a venir. Jesús va a hacer una separación. Nosotros tenemos que hacer una evaluación en nuestra vida para cuando llegue ese momento. ¿Cómo está mi vida para cuando llegue ese momento? El no hacer nada, escuche bien,
tiene resultados. El versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta declaración del Señor Jesús es una declaración dándoselos a saber a aquellas personas que no hicieron nada, y como resultado de no hacer nada, Él hace esta declaración, dice: porque ustedes no hicieron nada, ahora estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hacer una evaluación en nuestra vida, hacer una evaluación en tu matrimonio, hacer una evaluación en tu persona, hacer una evaluación en tu compañía, en tu empresa. Las evaluaciones son buenas. Nos da a conocer nuestra condición, nuestro estado. Dice: por cuanto no hiciste nada, estos irán al castigo eterno. Y esto es interesante. Estas palabras que está hablando el Señor Jesús está relacionado, tiene una correlación con Mateo 5:12. Voltee su Biblia ahí. Y en Mateo 5:12 Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Y en este capítulo Jesús les dice a aquellos hombres o a los justos, les dice: porque tuve hambre, porque tuve sed, porque me vi forastero, me vi desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Ustedes hicieron algo por mí. ¿Cuál es la correlación de estas dos escrituras? ¿Qué está dando a entender el Señor Jesús en relación a esta evaluación? Simple y sencillamente, todo esto tiene que ver con el Sermón del Monte. Y Jesús en el versículo 1 del capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda cosa mal contra vosotros mintiendo. Cuando el Señor Jesús está haciendo esta referencia de la necesidad y la condición del individuo, Él está haciendo una correlación al estado espiritual del hombre. Porque en el contexto igualmente el Señor Jesús está hablando a los oyentes, y en medio de los oyentes había escribas, había fariseos que ponían sobrecargas sobre igualmente los ciudadanos, sobre los judíos. Y Él está haciendo esta referencia. Hay una necesidad más que física. Hay una necesidad más que enfermedad física. Hay una necesidad más que una sed física. Y es la necesidad, el hambre y sed de justicia que solamente Dios puede proveer. ¿A qué se refiere todas estas escrituras entonces, pastor? El Señor Jesús vendrá. Es un regreso. Igualmente hay un juicio. Y este juicio va a ser tomado de acuerdo a lo que hacemos o no hacemos, bueno o no bueno. Hay una responsabilidad de nosotros de evaluarnos, young people. No importa cuál sea tu edad. One day you will be before God. Un día tú estarás delante del Señor. And you can say, that's my daddy, my mom fault. No. No podrás decir, es la culpa de mi mamá, es la culpa de mi papá. No. That's your own decision. La importancia, mis amados hermanos, que podemos ver en esta escritura es la urgencia de predicar el evangelio de salvación.
en todos los aspectos de nuestra vida, en tu diario vivir, en tus conversaciones, donde sea que tú te encuentres, que tus conversaciones tengan que ver el fundamento del reino de los cielos. Si tus conversaciones no están basadas en el reino de los cielos, mejor guarda silencio. Pero si está basada en relación al reino de los cielos, ¿a qué me refiero? Si tus conversaciones dan el fruto del Espíritu Santo en tu vida, que es la dinámica del reino de los cielos en el creyente, podemos hablar y hacer porque estamos dirigidos bajo el principio del reino de los cielos. Toda esta escritura, mis amados hermanos, Jesús nos hace un llamado urgente el día de hoy. Hay muchas personas allá afuera con la necesidad de ser saciados de la paz y la justicia que solamente el Evangelio de Jesucristo provee. Creo que esta escritura, aparte de hacernos un llamado a la urgencia de predicar el Evangelio, pastor, no tengo mucho conocimiento teológico de la Biblia. No tienes que tener mucho conocimiento, pero si tienes una arma poderosa que es tu testimonio, que tú puedes decir, esta era antes mi vida sin Cristo, ahora esta es mi vida con Cristo. Hay un testimonio que es irrefutable en tu vida. Analiza tu vida. ¿Ha habido un cambio en tu persona? Tú dices ser hijo de Dios. ¿Ha cambiado tu vida de una vez desde que tú rendiste tu vida y tu corazón a Cristo? ¿Ha habido cambios en ti? ¿Ha habido cambios en la manera de hablar? ¿Ha habido cambios en la manera de conducirte? ¿Ha habido cambios en la manera de pensar? ¿O sigues siendo igual? Si sigues siendo igual, haz una evaluación. Y si no ha habido este cambio, arrepiéntete de corazón y pídele a Dios que transforme totalmente tu vida. Tú no puedes hacerlos por ti solo. Él lo puede hacer a través de ti, pero tú tienes que hacer algo, rendir totalmente tu vida a Él. Cuando la carne te pida y te exija ir hacia un camino, que tú puedas someter tu vida, tu carne a la soberanía de Dios y que Dios sea glorificado. Segundo, aparte de la urgencia de predicar el Evangelio, lastimosamente, tristemente, hay muchos expositores cada domingo, hay muchos motivadores cada domingo que están animando a las multitudes a vivir centradas en este mundo y sus beneficios temporales. Hay muchas personas que toman la escritura, se apoyan en un púlpito y empiezan a hablar y a motivar a las personas todo referente al estado natural y presente del día de hoy, sin tener un fundamento bíblico y espiritual de lo eterno. Y la gente quiere oír motivaciones, la gente quiere oír que todo va a estar bien, la gente quiere oír que todo va a salir bien, la gente quiere oír que te va a ir bien en este mundo. ¿Quién no quiere oír esas palabras? Yo quisiera oírlas. Pero si vemos las bienaventuranzas, Él dice, vamos a sufrir, va a haber persecución, pero tenemos una bendición, que un día regresará y Él realizará justicia a nuestro favor. Y creo que esta escritura confronta a estos expositores, a estos motivadores, que simplemente se enfocan en lo terrenal y los beneficios temporales, en lugar de indicarles y llevarlos por el camino del reino de los cielos. Creo que estas personas a las cuales el Señor Jesús les dice, apartaos de mí, son todas aquellas personas que se describen a sí mismas como hijos de Dios, como creyentes de Dios, que tienen el conocimiento de la verdad, pero no la predican y no la viven. Tienen un conocimiento solamente, pero no hacen nada con ese conocimiento.
Creo que las personas a las cuales el Señor les va a decir, apartaos de mí, es diciendo, tenías tú toda la verdad, conocías toda la verdad y no lo predicaste, no lo viviste. Por lo tanto, tus compañeros de trabajo, miembros de la familia espiritual o miembros de tu familia cercana no pudieron conocerme a mí porque tú decías, tenías el conocimiento solamente, pero no fuiste un expositor. Todos estaban reunidos, pero cuando empezaron a ser evaluados individualmente, hubo un grupo que les dijo, apartaos de mí. Estas son las palabras que se describe con tanto conocimiento. Los fariseos, los saduceos, tenían un conocimiento de la verdad, pero no predicaban la verdad. El mismo Señor Jesús les dijo, haced lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lamentablemente vivimos en tiempos donde la iglesia se ha corrompido a tal magnitud. Ya no hay diferencia de quiénes son los hijos de Dios. Ahora todas las iglesias parecen iguales. Todos quieren ir a un servicio motivador y salir, hoy sentí el Espíritu de Dios. No, no sentiste el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios trae convicción de pecado, de condenación y justicia. Y si nosotros estamos buscando las cosas de este mundo, entonces no estamos buscando las cosas del reino de los cielos, y eso es pecado. Va a haber un tiempo donde van a ser separados. Mi pregunta es, ¿dónde estás o dónde te encuentras el día de hoy? ¿Conoces la verdad? ¿Qué haces con la verdad? Tú has escuchado de la persona Jesús y tú dices, no, esa es religión, esa es tradición, eso es para los viejos. Tienes que tomar una decisión. Jesús no es tradición, no es religión. Jesús es una persona que te puede salvar, porque esa persona un día regresará. Hoy puede ser tu salvador, pero cuando Él regrese va a ser tu juez. Y conforme a las acciones vas a ser juzgado. Y si no has depositado tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, serás condenado. Pero nosotros, amada iglesia, en conclusión, como iglesia tenemos una gran responsabilidad de predicar la verdad. Que en este púlpito se predique la verdad. Que en este lugar, en este altar, en este lugar de reunión, la verdad se predique y el pecado sea confrontado. Creo, amada familia, FONI en español, que este es un llamado a nosotros para este 2026. No queremos vivir un año más. Queremos vivir un año reproduciendo el reino de los cielos en la vida y en las familias de aquellos que no lo conocen. ¿Qué estamos haciendo con la verdad? En la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos se resalta la importancia de estar vigilantes y ser proactivos. Para el regreso, escuche bien, el esposo con las vírgenes, en los siervos el amo y en esta escritura el rey. El esposo. Dios te ama tanto que desea vivir contigo una eternidad. No solamente eso, sino que Él ha puesto todos los recursos necesarios en tu vida, los talentos. Y tercero, Él es el Rey. Si reconoces la verdad del Evangelio, mi hermano, mi hermana, vivámoslo, compartámoslo, enseñémoslo. ¿Cuántos de nosotros conocemos que Cristo Jesús es el único Salvador? Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a alguien en amor y le hicimos ver que en Cristo Jesús hay salvación? ¿Podemos llenarnos nuestra mente de conocimiento teológico, doctrinal? Pero podemos tener un corazón apartado del propósito de esta verdad. Mi oración es que el Señor los inquiete a cada uno de nosotros para predicar la verdad. Que cada uno de nosotros, en nuestra dinámica diaria, podamos hablar del reino de los cielos.